El objetivo de la doctrina social de la Iglesia no es otro, nada más que ayudar al pueblo cristiano, a los cristianos, que son los primeros destinatarios de la doctrina social, aunque no los únicos. Desde Juan 23, todas las encíclicas sociales empiezan a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, al pueblo y a los hombres de buena voluntad. Es decir, que son unas enseñanzas que la Iglesia ofrece en primer lugar a los cristianos, pero no solo a los cristianos, sino a cualquier persona que con buena voluntad quiera acercarse a este pensamiento que la Iglesia tiene sobre los problemas de la vida en sociedad. Lo primero que tenemos que decir es qué es esto de la doctrina social de la Iglesia y lo que sería una aproximación a la misma acertada, porque hay muchas también aproximaciones que a lo mejor pueden ser equivocadas a la doctrina social de la Iglesia. Vosotros sabéis que una cosa se puede definir en sentido positivo y también en sentido negativo, negando lo que no es. Negando lo que no es, uno afirma lo que es. Bien, pues aquí vamos a jugar un poco en esta primera parte con una visión que yo diría, yo entiendo acertada, y luego una visión que entiendo menos acertada, pero que nos puede dar idea también de por dónde va esto de la doctrina social de la Iglesia. Bien, tenemos que decir que la doctrina social de la Iglesia es un patrimonio de pensamiento surgido en la Iglesia católica con categoría de magisterio solemne, por lo tanto apoyado en documentos de los pontífices, aunque no solo, pero apoyado en documentos solemnes, y que ha iluminado la reflexión y la acción social de los cristianos desde 1891, que se inaugura este magisterio social con el nacimiento de esa encíclica que todos oímos mucho hablar, Rerum Novarum, de León XIII. Entonces alguno puede decir, es que hasta 1891 no hay pensamiento social en la Iglesia, no hay enseñanzas sociales de la Iglesia, ni mucho menos. Enseñanzas sociales hay hasta en la propia palabra de Dios, en el Evangelio. En las cartas de San Pablo hay una riquísima enseñanza social. Los padres de la Iglesia tienen un riquísimo patrimonio de pensamiento social. Nada más que hay que acercarse a los grandes padres de la Iglesia, San Basilio, San Juan Crisóstomo, y se pronuncian sobre los problemas de la vida en sociedad, la pobreza, la riqueza, el que vende, el que compra, el comercio, la usura. Problemas sociales, si hay que respetar o no hay que respetar la autoridad. Esos son problemas sociales. Pero con el carácter, en los grandes teólogos, Santo Tomás, San Agustín, la ciudad de Dios tratan de problemas sociales, San Agustín, los teólogos españoles del siglo XVI, los clásicos teólogos españoles, Vitoria, Suárez, que escriben muchas cosas sobre si hay que respetar al príncipe, cuando el príncipe se extralimita de su función, de sus funciones y cae en la tiranía, cuál debe ser la actitud, si esa autoridad hay que respetarla o no respetarla, todos esos problemas se plantearon. Pero con el carácter de enseñanzas sociales del magisterio de la Iglesia con carácter solemne, que esos son las encíclicas, aparece a finales del siglo XIX con León XIII. Motivado fundamentalmente por un problema extraeclesial, un problema que no era un problema eclesial. Lo que motiva la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891, que siempre se considera como el hito en el que empieza la doctrina social, es un problema tan extraeclesial como era la situación de los obreros en la sociedad industrial de finales del siglo XIX. La revolución industrial, yo no me voy a extender en eso, genera una serie de problemas, genera una nueva sociedad, genera unas nuevas relaciones económicas y aparece los obreros con una sociedad que se ha urbanizado también, ya no es la antigua sociedad campesina, sino una sociedad más urbana en la que aparece una nueva clase, que es la clase obrera, la revolución industrial y todo eso. Como veis, un problema
extraeclesial. No estamos hablando de un problema dogmático, ni estamos hablando de un problema de vida, ni de disciplina eclesiástica, ni sacramental, ni pastoral, etcétera, etcétera, sino un problema social que genera un pronunciamiento oficial del magisterio solemne de la Iglesia, como es una encíclica papal. Una cosa que en aquel momento supuso no solamente una novedad enorme, sino una sorpresa incluso hasta el interior de la Iglesia, que el Papa, en un documento solemne, que eso es una encíclica, un documento que va dirigido a la Iglesia universal, opinara, se metiera, reflexionara sobre un problema que podíamos decir, bueno, y la Iglesia, mucha gente lo criticó, ¿qué hace la Iglesia hablando de economía y de relaciones? Eso se lo dijeron también a Juan Pablo II cuando escribió la encíclica Centesimus Annus, luego hablaré un poco de esa encíclica. Permanentemente, como que desde fuera de la Iglesia se cuestionaba que el Papa hablara de estas cosas, pero también al interior de la Iglesia, muchos cristianos que en ese momento les resultó un poco chirriante o llamativo que el Papa entrara en esos temas. Hoy no, hoy al interior de la Iglesia que haya encíclicas sociales, como la última de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, o encíclica de Pablo VI, de Juan XXIII, Pacem in Terris, Populorum Progressio, que se han pronunciado sobre temas de la ordenación y de la vida en sociedad. A nosotros como cristianos nos resulta familiar, pero ciertamente fue sorprendente esta aparición del magisterio solemne de la Iglesia al máximo nivel, como es el magisterio pontificio, sobre unos temas de la vida en sociedad. Bien, luego estamos hablando de eso, de un patrimonio de pensamiento nacido en la Iglesia Católica en finales del siglo XIX y que ya ha venido ocupando el magisterio de los distintos papas a lo largo de todo este tiempo, pero no solamente de los papas, sino también de los pastores ordinarios, diocesanos, obispos, organismos de la Iglesia y grupos de cristianos que se han pronunciado, hombre, no con el carácter solemne que tiene un documento pontificio, pero que son también documentos y reflexiones surgidas en el seno de la Iglesia Católica sobre los problemas de nuestra vida en sociedad. La vida en sociedad genera unos problemas y eso tiene unas implicaciones y conviene que se reflexione y que se ilumine desde el mensaje del Evangelio. Eso es la doctrina social. Luego estamos hablando de eso. Bien, voy a definirla un poco negativa, voy a decir lo que yo creo que no debe entenderse como doctrina social. Bien, quien la entiende únicamente como doctrina, y me explico. La palabra doctrina remite a una serie, un cuerpo doctrinal de principios morales, teológicos, organizado de una manera sistemática. Bien, eso no es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia recoge doctrina, pero no es una reflexión sistemática sobre todos los problemas de la vida en sociedad. Hay que irla rastreando en distintos documentos que se han pronunciado sobre distintos temas. A veces se habla de doctrina, se habla también de enseñanza social de la Iglesia, de pensamiento social cristiano. Fijaos, el primer intento de una cierta sistematización de todo el pensamiento o de toda la doctrina social de la Iglesia es esto que yo tengo aquí, que se publica en el año 2007, el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que se hace por encargo de Juan Pablo II, que encarga a un organismo creado por Pablo VI, que es el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que es un organismo asesor de la Santa Sede sobre los problemas de la justicia y la paz y la vida en sociedad. Eso lo creó Pablo VI después del Concilio Vaticano II. Y es el documento que es el organismo con el que cuenta la Iglesia para asesorar a los papas y a los obispos sobre los temas estos de la vida en sociedad. Bien, Juan Pablo II encarga a este Pontificio Consejo que haga una ordenación, una resumida de todo ese rico patrimonio de pensamiento. Y eso da origen a esto, al Compendio de Doctrina Social de la Iglesia.
A mí cuando alguien me dice, oye, ¿y doctrina social de la Iglesia? Yo le recomiendo el compendio. Esto. ¿Por qué? Porque si no hay que acudir a muchos documentos dispersos por muchos sitios. Y esto es un intento de una cierta sistematización ordenada, pero únicamente para facilitar el acceso. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia sí es doctrina, pero no podemos dejarla reducida únicamente a entenderla como un cuerpo doctrinal cerrado donde ya está todo dicho y donde a veces va uno como si fuera un libro de recetas. A mí a veces me dice, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia del salario? Digo, pues ha dicho muchas cosas, desde una primera aproximación con León XIII, que se va completando, que se va matizando, sobre todo al hilo del cambio en las circunstancias históricas. Esto es muy importante. Aquí hay unos principios, que vamos a hablar de ellos, pero como podéis entender, es una enseñanza que es una enseñanza dinámica, porque pretende responder a problemas sociales. Y los problemas sociales, por ejemplo, del salario en el siglo XIX, que se encuentra León XIII, no es el mismo tratamiento que hace Juan Pablo II en la encíclica Laborem Exercens en el año 1981, un siglo después, porque es que ha cambiado absolutamente el concepto de la relación obrero-patrón, cómo hay que entender el salario. Luego dice, ¿son cosas distintas? No, son matices ante situaciones distintos basados en unos mismos principios. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? Esto es fundamental para entender la doctrina social. A la doctrina social de la Iglesia no podemos acercarnos como si fuera una enciclopedia o un libro de recetas, donde vamos a encontrar respuestas a todos los problemas de vida en sociedad. Ahí hay un patrimonio de pensamiento muchas veces muy matizado por circunstancias históricas distintas, que tenemos que acercarnos entendiendo este carácter dinámico histórico que tiene. Bien. Segunda característica que entiendo yo no sería muy acertada de acercarse a la doctrina social de la Iglesia. Entender la doctrina social de la Iglesia como únicamente como un conjunto de documentos pontificios. Las encíclicas. La doctrina social de la Iglesia es algo más que documentos pontificios. Son encíclicas, y aquí, por ejemplo, nos vamos a apoyar bastante en las encíclicas, pero no solamente las encíclicas. Están enseñanzas de conferencias episcopales, de obispos individualmente, es decir, nuestro obispo escribe mañana una carta pastoral sobre la situación del paro, por ejemplo, cosa que es perfectamente y lo hacen obispos, tal, y ese es un documento de doctrina social de la Iglesia. Es decir, esa es una reflexión de un pastor de la Iglesia sobre un problema social que está ocurriendo en este momento, que es el alto índice de paro. O, por ejemplo, un documento de Cáritas Internacional o Cáritas Nacional ha sacado recientemente un documento sobre la situación de los inmigrantes, que es una reflexión sobre el fenómeno de la inmigración. Pues ese es un documento que contiene doctrina social de la Iglesia. Es decir, no debemos entender solo la doctrina social de la Iglesia como una colección de encíclicas. Hay encíclicas papales que tienen mucha importancia porque son enseñanzas universales para toda la Iglesia, pero luego hay enseñanzas particulares de diócesis, de obispos, de conferencias episcopales o de organismos especializados de la Iglesia que también opinan sobre estos temas. Cáritas, Manos Unidas, cuando saca un documento, por ejemplo, sobre la situación del hambre en el mundo, eso es una reflexión sobre un problema social. O Justicia y Paz, que es un organismo creado por la Iglesia para ayudar a la reflexión social de la comunidad cristiana. ¿Entendéis? No debemos entenderlo solo, aunque normalmente, claro, por el carácter de solemnidad y de universalidad que tiene, casi siempre acudimos a la encíclica, pero conviene también acudir a estas otras fuentes que son también muy importantes. Bien. Otra aproximación que yo no entendería acertada, aquella que entiende la doctrina social de la Iglesia como una cosa muy compleja solamente para algunas vocaciones en la Iglesia. Y me explico.
Eso es para la gente que se preocupa de las cosas sociales. El de Cáritas, el de la pastoral obrera, el de la pastoral social en todo caso, pero esto es muy complejo y solamente para unos determinados grupos en la Iglesia. Yo creo que eso es un error. La doctrina social de la Iglesia nace y va dirigida al conjunto del pueblo cristiano, al conjunto del pueblo de Dios. No solamente para aquello que se llamaba hace mucho tiempo, no sé si los más antiguos recordaréis, aquello que se llamaban las vocaciones especiales, aquellos ya que tenían una vocación muy especial para el tema político, para el tema social, hombre, esos que estudien doctrina social, pero la generalidad de los cristianos, estos temas como que no tienen por qué profundizar en ellos. Yo creo que eso es un error. Es un error. De esto habla ya poco hoy la gente, porque cada vez se va adquiriendo la conciencia que la doctrina social de la Iglesia es para todos. Hombre, evidentemente, quienes están en un trabajo social, político, económico, probablemente aprovecharán más de las enseñanzas, pero cuando estas enseñanzas surgen en la Iglesia universal o en una iglesia particular, van dirigidos al conjunto del pueblo cristiano y a todos les debe ayudar en su reflexión y les debe ayudar sobre todo en su acción, porque esto es muy importante y lo voy a repetir todos estos días. La doctrina social de la Iglesia no valdría absolutamente nada si no sirviera para ayudar e impulsar el compromiso de la comunidad cristiana. Que ese es el objetivo de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es un ejercicio teórico de reflexión sobre la economía o la política, porque eso no es verdad, que eso no le correspondería a la Iglesia, sino la doctrina social pretende ser una iluminación de los problemas sociales para ayudar al compromiso individual y asociado de los cristianos ante los problemas de la vida en sociedad. Por tanto, el mejor tributo que uno le puede rendir siempre a la doctrina social no es saber mucha doctrina social, hay que saber algunas cositas y que nos suenen y tal, sino que haya iniciativas que como consecuencia de esas enseñanzas animen a los cristianos a asumir compromisos en el ámbito de la economía, de la política, de la vida en sociedad. Y si uno estudia la historia de la doctrina social de la Iglesia, ve cómo, al hilo de los grandes documentos y de las grandes reflexiones, precisamente se han suscitado iniciativas en el seno de la Iglesia y en el seno del pueblo cristiano para asumir compromisos sociales. Por ejemplo, cuando León XIII, pongo dos ejemplos, cuando León XIII escribe Rerum Novarum y como remueve un poco las conciencias de muchos cristianos ante el problema que el Papa apunta en ese documento que llama la atención sobre un nuevo mundo que está surgiendo, unas relaciones económicas distintas, una clase obrera que con jornadas laborales larguísimas, niños que trabajaban en fábrica, que es lo que denuncia León XIII en Rerum Novarum. Surgen en el seno de la Iglesia movimientos sindicales de inspiración cristiana, sindicatos católicos, surgen cooperativas de crédito, las cajas de ahorro, que las hemos enterrado sin que nadie eche una lágrima por ellas. Muchas de ellas surgieron de iniciativas cristianas para facilitar precisamente el crédito a los pequeños ahorradores o a los pequeños artesanos que no podían acudir a la gran banca, pero que necesitaban. Bueno, pues todo eso fueron iniciativas que se pusieron, cooperativas católicas que se pusieron en marcha en España, en Francia hubo un movimiento muy fuerte de cooperativismo católico. Todo eso fueron iniciativas que surgieron precisamente a raíz de una encíclica social. O, por ejemplo, cuando Pablo VI escribe Populorum Progressio en 1968, que es una de las encíclicas, desde mi punto de vista, más importantes de las encíclicas sociales, que pone sobre la mesa y adentro y afuera, que el gran problema que tiene la humanidad son las desigualdades mundiales y que hay 2/3 partes de la humanidad que vive por debajo de los índices
de cualquier vida que se pueda llamar digna, y que ese es un problema que está afectando a las relaciones, y no solamente a eso, sino que el grave problema de la paz está vinculado a las grandes desigualdades que existen en el mundo, que es lo que denuncia Populorum Progressio. Surge en el seno de la Iglesia Católica muchas iniciativas de colaboración hacia aquellos países que sufren las situaciones más graves de pobreza. Y la Iglesia española, Manos Unidas, es un intento de respuesta a ese llamamiento, y en la Iglesia alemana crea otras organizaciones, etcétera, etcétera, y otras iglesias crean iniciativas precisamente que nacen de ese aldabonazo y de esa llamada de atención que Pablo VI hace en Populorum Progressio. O cuando Juan XXIII escribe Paz en Enterri, en el momento de la Guerra Fría, que es un momento tal, surge en muchas comunidades cristianas que el tema del compromiso por la paz, el desarme, etcétera, es algo que ponemos un poco en la situación histórica de los años 60, el mundo dividido en dos bloques, la Guerra Fría, la tensión incluso de una posible conflagración nuclear que pudiera acabar con la vida, etcétera, etcétera, que es un poco lo que Juan XXIII denuncia en Paz en Enterri. Pues surgen también muchas iniciativas y grupos de trabajo por la paz en el seno de las comunidades cristianas. Quiero decir que este es el objetivo fundamental de la doctrina social de la Iglesia: llevar al compromiso activo de los cristianos ante los problemas de la sociedad, y que haya ahí un compromiso evangélico de encarnación del Evangelio en esos problemas sociales. Por lo tanto, eso es para todos. Cada uno lo modulará en función de su vocación y de su dedicación. No todos tenemos que hacer lo mismo. No todos tenemos que hacer lo mismo, pero sí conviene que hagamos lo necesario para que en estos problemas de la sociedad haya una voz desde el Evangelio, desde el compromiso cristiano. Eso es lo que pretende la doctrina social de la Iglesia. Bien, con estas definiciones en negativo casi hemos afirmado lo que es, y que conviene tener, y tenéis ahí el esquema, que conviene es su carácter dinámico e histórico. Por lo tanto, es muy importante cuando nos acerquemos a cualquier documento de doctrina social de la Iglesia que sepamos situarlo históricamente en su momento, porque no es lo mismo Rerum Novarum de la sociedad industrial de finales del XIX que Caritas in Veritate, que está abordando, por ejemplo, escrito en una situación de crisis económica mundial como consecuencia de una crisis financiera. Claro, esa realidad es distinta, exigen matizaciones distintas o insistencia en unos principios que son más significativos ante estas situaciones. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre ese carácter dinámico e histórico de la doctrina social. Segunda característica, que se inserta en la teología moral. Eso significa que pretende ayudar a la acción de los cristianos. Eso es la moral. La moral es la reflexión sobre el actuar o la conducta del cristiano ante los distintos problemas. Se trata de la moral personal, de la moral sexual, de la moral económica, de la moral social. Es decir, la doctrina social de la Iglesia es teología moral, es decir, aquella parte de reflexión que ayuda o que pretende ayudar o iluminar la actuación del cristiano. En este caso, nuestra actuación como seres que vivimos en sociedad y en comunidad con otros, y en esa vida en comunidad establecemos unas relaciones que son económicas, que son políticas, etcétera, etcétera. Tercera característica, elemento constitutivo de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Por lo tanto, que afecta a la generalidad de la comunidad cristiana, no solamente a algunos, sino a la generalidad, que forma parte de la tarea evangelizadora de la Iglesia. La evangelización, de la que hablamos ahora mucho, es anuncio del Evangelio, pero la evangelización es también encarnación del Evangelio en las distintas circunstancias de la vida. No solamente es palabra, es acción, es conducta, es compromiso. Y es evidente que la encarnación del Evangelio en la vida en sociedad es algo muy importante, algo tremendamente necesario, porque no hemos recibido un mensaje únicamente para cada uno de nosotros individualmente y no me relaciono con los demás. No, vivimos en sociedad, en esa sociedad hay unos problemas y ante esos problemas debe haber una reflexión, una respuesta y un compromiso
de aquellos que seguimos a Jesús, que es el Evangelio, que tenemos que encarnarlo en esas situaciones concretas. Luego, forma parte también de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Fijaos, en ese breve texto de Octogésima Venia, dos cosas que llaman la atención. En dos ocasiones dice: incumbe a las comunidades cristianas analizar la situación de su país, esclarecerla a la luz de la palabra del Evangelio y deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas de la Iglesia. Pero es que inmediatamente dice: a estas comunidades toca discernir con la ayuda del Espíritu Santo y en comunión con los obispos las opciones y compromisos que conviene asumir. Fijaos, dos cosas importantes de las que he dicho yo antes. Esto es tarea de toda la Iglesia, de todas las comunidades. En dos ocasiones lo dice Pablo VI en este texto. A las comunidades cristianas toca discernir a la luz de la situación que viven en cada país, iluminarla desde la luz del Evangelio y apoyándose en esta enseñanza. Antes os decía esto como de unos cuantos, no, a las comunidades cristianas, no discriminar, luego a todos. Finalidad, dice, en diálogo para asumir las opciones y compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se considera de urgente necesidad en cada caso. Esta es la finalidad de la doctrina social de la Iglesia, que se asuman compromisos concretos en estos ámbitos, para los cuales ayuda evidentemente la enseñanza de los pontífices, pero hay que discernir, y cada comunidad cristiana, que puede ser una comunidad parroquial, que puede ser una hermandad, ante una situación social que está viviendo, tiene que discernir y tiene que ver qué compromisos hay que asumir a la luz del Evangelio para encarnar el Evangelio en esa realidad. Comunidades cristianas son muchas, pues una parroquia, pues una diócesis, así que podemos ir de lo más general a lo más particular, de la comunidad más amplia, que puede ser la diocesana para nosotros en este caso, a la más particular de una parroquia, de un grupo cristiano, de una hermandad, de un movimiento que ante un problema político, social, económico, del tipo que sea, no podemos ponernos a mirar para atrás, como si lo que está pasando ahí en la calle no tuviera que ver con nosotros. Ahí hay que encarnar el Evangelio de Jesucristo, creo yo, ¿no? Bien, pues eso es la doctrina social de la Iglesia, en dos ocasiones, para asumir compromisos. Y si vais al texto de solicitud de redes sociales, que es más largo, pero también dice cosas muy interesantes. Lo primero, la Iglesia no tiene soluciones técnicas. Esto es importante. La Iglesia no se pronunciaría sobre estos temas si estos fueran unos problemas técnicos que no tuvieran nada que ver con la vida de las personas. Porque para hacer política o para hacer economía hay mucha gente y muchas instituciones, muchos organismos que lo hacen mejor que la Iglesia. Además, ese no es su papel no es un papel técnico de hacer alta economía, alta política, no. Las cuestiones técnicas, hombre, estos documentos conviene que estén apoyados técnicamente, para no decir tampoco tonterías, ¿no? Pero el papel de la Iglesia no es un papel técnico. Pero inmediatamente Juan Pablo II reclama el papel de la Iglesia aquí. Dice, pero la Iglesia es experta en humanidad. Y a la Iglesia lo que le preocupa es el problema del hombre, la vida del hombre. Y la vida del hombre se desarrolla viviendo juntamente con otros, y hay problemas políticos, hay problemas económicos, hay problemas de relaciones internacionales, hay problemas de la paz y la guerra. Y claro, ahí está en juego el ser humano. Y ahí sí la Iglesia reclama que él ya tiene un mensaje. No por los aspectos técnicos, sino porque está puesto en juego el ser humano. La Iglesia, dice Juan Pablo, es experta en humanidad. Y a esta le mueve a extender su misión religiosa a los diversos campos en que los hombres y mujeres desarrollan sus actividades. Dice, por eso la Iglesia tiene una palabra que decir, dice más adelante. Pero en los párrafos de abajo también dice cosas muy interesantes. Su objetivo principal, ya está hablando de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es el objetivo de la doctrina social?
es interpretar esas realidades, lo que está pasando, interpretarlo examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Fijaos nuevamente, finalidad última, orientar la conducta. Eso es asumir compromiso. Dice, por tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología, como yo decía antes, y especialmente al de la teología moral, es decir, aquella reflexión que va dirigida a orientar la conducta del cristiano. Y dice en el penúltimo párrafo, la enseñanza y difusión de esta doctrina forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. La enseñanza y la difusión, las dos cosas. Luego, la evangelización se hace a través de la predicación explícita del mensaje cristiano, a través de los sacramentos, pero también a través de la enseñanza y difusión del pensamiento social de la Iglesia. Eso es también misión evangelizadora. Es más, yo pienso que hoy, cuando mucha gente está cerrada, yo creo que por un error antropológico, a lo mejor esta es una vía de acercarse a mucha gente que se ha apartado, pero que está preocupado por problemas que ocurren a su alrededor y tal, y es una manera también de irle haciendo explícito el mensaje del Evangelio sobre estos problemas y que algunos empiecen a ver. A lo mejor no se puede, una persona que ha mucho tiempo que abandonó la fe, uno empieza a hablarle inmediatamente de Jesucristo y a lo mejor hay hasta rechazo tal, pero si tiene una preocupación por estos problemas, bueno, pues una manera ahí también de irnos acercando a gente que a lo mejor en un momento se ha apartado. Así que esto tiene su importancia. Yo ahora venía de un sitio, cuando venía para acá, voy siempre un poco dando vueltas, y venía de un foro absolutamente distinto a este, ¿no? Y sin embargo, uno de los ponentes de que estaba en la mesa era un problema sobre los movimientos sociales y todo esto, y había mucha gente joven y tal, gente muy crítica y tal. Bueno, pues uno de los ponentes es un cristiano convencido, es más, ha sido vicepresidente de Justicia y Paz España, y estaba allí en la mesa redonda, y digo, fíjate tú, que en un foro muy laico, aquí va a haber una voz cristiana, porque yo sabía que las reflexiones que va a hacer esa persona que estaba participando en la mesa, que además ha tenido cargos de responsabilidad en Justicia y Paz de España, etcétera, etcétera, es expresamente el mensaje del Evangelio, aunque no lo diga explícitamente, la enseñanza que va a exponer allí, y que es una persona además muy reconocida, porque es un profesor universitario muy conocido en Barcelona, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una manera de que el mensaje cristiano esté presente en foros donde hay mucha gente que no piensa en otras ondas, ¿no? Y que a lo mejor si tú llegas allí el primer día y con un mensaje muy explícito, pues la gente como que se da la vuelta. Bueno, pues aquí tenemos los cristianos un patrimonio de pensamiento muy importante. Yo a veces con gente que no son, o que son agnósticos, lo que sea, cuando hablo de temas temas económicos y políticos, y digo, tú sabes que eso aparece en un documento de Pablo VI en 1968, en Popular en Progresio, cuando habla curiosamente, no habla de la alianza de civilizaciones, es curioso, pero habla de ¿cómo es? Os lo diré. Digo, esto lo ha copiado, porque esto lo dice Pablo VI en 1968, que es necesario un acercamiento de las civilizaciones, porque si no la paz va a ser imposible. Y lo dice Pablo VI en el 68, y algunos parece que han descubierto América con eso. Y digo, yo cuando, por ejemplo, ahora se habla mucho de la necesidad de una autoridad mundial que de alguna manera ponga orden en las finanzas internacionales y en la economía internacional, la economía global que tenemos, eso el primero que lo dijo es Juan XXIII en Pacem in Terris, que ya apunta de que el mundo se va universalizando, no dice globalizando, porque en esa época no se usaba la palabra globalización, que es una palabra más reciente, pero sí que el mundo se va haciendo como más unido, más universal. Todos estamos relacionados con todo y dice, cuidado, aquí están apareciendo problemas internacionales y problemas universales que no hay una autoridad que regule estos problemas. Bueno, pues eso
que lo repite Benedicto XVI en Caritas in Veritatis, fue lo que destacaron los medios entonces, ¿no? Pues ya lo había dicho Juan XXIII en Pacem in Terris en el año 63, ¿no? Quiero decir que tenemos que ser conscientes que aquí hay un patrimonio de pensamiento muy importante, y más en los momentos que estamos viviendo, donde hay mucha gente que está desconcertada, que anda buscando, que se cuestiona lo que está pasando, por qué ocurren estas cosas, qué respuesta damos a estos problemas. Bueno, pues aquí no es que tengamos libros de recetas, pero esta reflexión nos puede ayudar, individualmente y sobre todo comunitariamente también, a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a nuestros grupos cristianos, a leer la realidad a la luz del Evangelio y decir, bueno, y nosotros tenemos algo que decir ante esto, no solamente decir, sino tenemos algo que hacer ante esto, o no. Yo creo que sí. La piedra angular sobre la que se ha construido todo este edificio no es nada más que la concepción cristiana de qué es el ser humano. Lo apunta Juan Pablo II en ese documento. La Iglesia es experta en humanidad, la Iglesia lo que le preocupa es el problema del hombre. Pues bueno, bien, uno va a Rerum Novarum, 1891, al número 1, en la cual León XIII, con un lenguaje que a lo mejor nos puede resultar muy anticuado, tal, de hace más de un siglo, pone como la carta de presentación de la encíclica por qué el Papa se pronuncia sobre ese problema, que es un problema, como digo, muy extraeclesial, y el Papa lo dice claramente en el número 1 de Rerum Novarum. Lo que le preocupa es la situación de concretos seres humanos, en este caso los obreros que están empezando a vivir en las fábricas con motivo de la revolución industrial. Es decir, la piedra angular sobre la que se ha construido todo el edificio es una concepción y una visión del hombre, es decir, una antropología. La Iglesia y la fe y el cristianismo tienen una concepción del hombre. Y esa es la base sobre la que se ha construido todo. Quien esto lo desarrolla con muchísima claridad es Juan Pablo II. En las encíclicas sociales de Juan Pablo II, si uno ve la línea que le da continuidad y que lo alimenta, es la antropología, la visión cristiana del hombre. Lo que está en juego en los problemas sociales es el ser humano. Y como está en juego el ser humano, la felicidad o infelicidad del ser humano es lo que está en juego en estos problemas, la Iglesia tiene que ayudar a iluminar estos problemas y animar a que se asuman compromisos en este ámbito. Os he puesto ahí una frase en negrita: el hombre es el camino de la Iglesia. Es una frase de Juan Pablo II, que es el último número de la encíclica Centesimus Annus, de 1991. Juan Pablo II escribió muchos documentos, pero hay como 3 grandes encíclicas sociales. La primera fue Laborem Essentiae sobre el trabajo, la segunda Solicitudo Rei Sociales sobre la solidaridad, y la encíclica Centesimus Annus, una encíclica que escribe Juan Pablo II después de la caída del muro de Berlín. Cuando empiezan a aparecer nuevos problemas sociales, escribe esa encíclica Centesimus Annus, que la escribe justo a los 100 años de Rerum Novarum, en 1991. Pues el último número de esa encíclica se llama así: el hombre es el camino de la Iglesia. Que yo creo que es la frase que yo he encontrado que sintetiza de una manera más clara qué es lo que la Iglesia pretende con sus enseñanzas sociales: iluminar la visión cristiana del hombre. Ahí os he puesto algunas notas fundamentales de la visión cristiana del hombre: la unidad, la apertura a la trascendencia, la libertad, la igualdad en dignidad. He puesto nada más que he anunciado esas características de la antropología cristiana. No me puedo extender mucho más, pero bueno, que nos resultan conocidos. Porque hay muchas antropologías, evidentemente, hay muchas concepciones y visiones del hombre, eso. Pero la Iglesia sí es depositaria de una concreta visión del hombre. Sobre todo en este momento, yo creo que, como muy acertadamente hace Benedicto XVI, el hombre es un ser consentido y abierto a la trascendencia. Cuando una parte del mundo, Occidente sobre todo, lleva durante 50 o 60 años cerrándose
o entendiendo el hombre únicamente en sus aspectos materiales, este hombre unidimensional que vivimos, que no se pregunta o no se cuestiona por las preguntas últimas, por el sentido de su vida, ¿para qué está aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Pues ahí hay una manera de encarnar el mensaje cristiano. El Evangelio tiene una respuesta y la Iglesia tiene una respuesta sobre lo que es el hombre, cuál es su destino, para qué estamos aquí. Nuestra apertura a la trascendencia, el hombre no es materia, solamente materia, es materia, pero no solamente materia, sino es algo más, es una unidad, con un destino espiritual también, abierta a la trascendencia. Esto es muy importante. Esto Benedicto XVI insiste mucho siempre, cuando veis documentos suyos que habla de la visión cristiana del hombre, inmediatamente introduce la dimensión trascendente, la pregunta por el sentido de la vida. Yo estoy convencido que a mucha gente hoy en día a lo mejor de primera no podemos hablarle de Dios, pero hay mucha gente que se pregunta hoy en día, después de muchas cosas que están pasando y de mucho estar, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y la pregunta por el sentido ya está apuntando a la apertura a la trascendencia. Bueno, pues una manera de poner en valor enseñanzas de las cuales como cristianos somos depositarias, porque todo esto, como yo digo, es un rico patrimonio de pensamiento que tenemos y que podemos ofrecer modestamente a los demás para ayudarle a que cada uno se dé respuesta a las preguntas fundamentales de su vida. No tenemos que imponer, pero sí podemos proponer a la gente, bueno, pues para ayudarle precisamente a la reflexión que yo creo que mucha gente se hace. Precisamente estos momentos de crisis que estamos viviendo, que ponen en cuestión muchas cosas, hace que sea a lo mejor momentos donde la gente se pregunta por cosas que no se preguntaba hace 4 o 5 años, cuando estábamos atando los perros con longaniza y tirando con pólvora de rey. Hoy ya la gente a lo mejor se pregunta por más cosas que se preguntaba. Bueno, pues todo eso está apuntando también en esta línea. La visión cristiana del hombre, que es, como digo, la piedra angular. Pero sobre esa piedra hay como 5 principios, que os lo he puesto ahí, que de alguna manera son como las vigas maestras del edificio. Porque claro, cuando yo antes he hablado de que hay que tener en cuenta el carácter dinámico e histórico de la doctrina social, alguno podría decir, bueno, entonces ¿esto qué es? ¿Pura sociología? No. La doctrina social de la Iglesia tiene unos principios como que la atraviesan, que atraviesan toda la reflexión de la doctrina social de la Iglesia. Tiene una base que es una visión concreta del hombre, que es la visión cristiana del hombre, la antropología que está como piedra angular y unas columnas que sostienen el edificio, que son esos 5 principios que os he puesto yo ahí. Esta sistematización de estos 5 principios lo hace precisamente el compendio de doctrina social de la Iglesia, que tiene un capítulo sobre los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que sobre esto había mucha discusión, algunos añadían algunos principios más, otros cortaban, tal. El compendio ha tenido la facilidad para eso de sistematizar un poco. Y son esos 5 que os pongo ahí. El principio del bien común, el principio de subsidiariedad, el principio de participación, el principio de solidaridad y el 5º, que es el principio del destino universal de los bienes. Tenéis ahí podríamos decir, los conceptos fundamentales. Os he puesto en cada uno de ellos, por ejemplo, en el bien común, conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. Ese es un texto de Mater Magistra de Juan 23. El siguiente abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud su propia perfección. GS 74 es Gaudium et Spes, un texto del Vaticano II, que habla del principio del bien común. Sobre el principio de subsidiariedad, os he puesto CA 48, Centésimo Annus 48, que es un texto de Juan Pablo II. Este es un principio muy importante, porque es un principio que va dirigido a tener una visión equilibrada de lo que es el papel de lo individual y el papel de lo grupal o de lo estatal.
Esto es un tema que está ahora en mucha discusión. ¿Hasta dónde tiene que llegar el Estado? ¿El Estado tiene que ocupar todas las parcelas de la vida social? ¿O qué papel le corresponde al Estado? El principio de subsidiariedad, que es un principio, y esto no quería que se me olvidara, que nace en el seno de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, este no es un principio nacido en otros ámbitos de reflexión, no. El primero que lo formula es Pío XI en 40º año, 1931. Cuando está en pleno apogeo los grandes totalitarismos en Europa, el comunismo y el fascismo, escribe Pío XI una encíclica que es 40º año, que su aportación fundamental es el principio de subsidiariedad. El Estado no tiene que ocupar todas las parcelas de la vida social. El Estado tiene un papel que jugar, pero es subsidiario del individuo y de los grupos en los cuales el individuo se organiza. La familia, la empresa. Luego el papel del Estado no es ocupar todas las parcelas de la vida social, sino ayudar a que el individuo en sus distintas facetas. Fijaos, esto no era fácil decirlo en 1931, porque las doctrinas políticas imperantes iban justo en sentido contrario, donde lo característico de los estados totalitarios es que el Estado ocupa todas las parcelas de la vida, de tal forma que no hay vida social al margen de lo estatal. Es un principio muy importante y que ahora tiene sus implicaciones. Cuando hay gente que dice el Estado no tiene ningún papel que jugar, cosa que ha dicho en la economía alguna gente durante estos años. No, pues de acuerdo con el principio de subsidiariedad, el Estado sí tiene un papel que jugar, claro. El Estado no puede estar ausente de la vida económica o de la vida social, pero tampoco tiene que ocupar todas las parcelas. Tiene que haber ahí un equilibrio entre lo general o lo más grande que es el Estado y aquellos otros grupos donde el ser humano se integra y que son grupos sociales también, la familia, la empresa, la comunidad de propietarios, la hermandad, el club deportivo, es decir, todo ese tejido social en los cuales nos organizamos, eso tiene que tener también vida. El Estado no tiene que ocupar todas las parcelas, pero también tiene un papel que jugar frente a aquellos que defienden que el Estado prácticamente no tiene ningún papel que jugar, no, tiene también un papel subsidiario. Este es un principio muy importante y que decía antes que surge en el seno de la doctrina social de la Iglesia y que hay hoy constituciones laicas de países y la non nata Constitución Europea, digo non nata porque se la cargaron en Holanda y ya después no hubo más. Aquí se votó positivamente, ¿recordáis la Constitución Europea? Pues habla de que uno de los principios de organización de la Unión Europea es el principio de subsidiariedad. Es curioso, porque fijaos que lo incorpora un texto legal, en este caso una constitución, y hay ya constituciones que lo incorporan también, de un concepto que surge en el ámbito de la reflexión social de la Iglesia. El principio de participación, muy importante, os pongo ahí, que la doctrina social entiende como un derecho-deber, es un derecho, pero también es un deber. Es decir, la participación es una obligación moral del cristiano. El cristiano no puede estar ausente de la vida social. Esto se nos olvida a veces, pero que concretamente cuando habla de la participación, la doctrina social de la Iglesia lo entiende en su doble vertiente. Igual que cuando habla de los derechos, también los derechos tienen el correlato de los deberes. Lo importante es qué es la doctrina social, la antropología, la visión cristiana del hombre y los grandes principios que están presentes. Y que en cada momento se le saca como nuevos matices, ¿no? Esto del principio, o el principio de solidaridad, que lo formula así muy claramente Juan Pablo II, como en Caritas in Veritate aparece la solidaridad, como eso hay que plasmarlo también en los temas económicos, etcétera, etcétera, y Benedicto XVI aterriza en la concreción del principio de solidaridad hoy en día ante los momentos de la crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Así que son principios generales, pero que luego, como decía Pablo VI, a la luz de estos principios, cada comunidad debe discernir cuáles son las acciones que en cada momento conviene. Porque esto pueden ser teorías muy bonitas. Dice, uy, esto está precioso, esto estamos todos de acuerdo. Bueno, pero vamos a aterrizarlo ahora en la realidad, que es lo que
apuntaba ahí Pablo VI. Venga, vamos ahora a analizar y a la luz de esto vamos a ver, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer nada? Seguimos igual, hacemos lo que hemos hecho siempre, o hay que hacer alguna otra cosa. Pues bueno, pues eso es la tarea a la cual llama la doctrina social de la Iglesia. Os he puesto ahí como los grandes hitos de los documentos pontificios. Decía al principio que de la doctrina social de la Iglesia no son solo encíclicas papales, y ahora me podéis decir ustedes, ¿y tú me has puesto aquí nada más que documentos pontificios? Bueno, pues estamos en un curso general y lógicamente no podemos profundizar mucho. Pero lo que sí me interesaba es que tengáis claro un poco como algunos hitos fundamentales. El origen, que es León XIII, el problema social, el problema de la sociedad industrial que surgía entonces, y la encíclica que todo el mundo considera como el inicio de la doctrina social, Rerum Novarum. Pío XI, otra gran encíclica que se oye mucho hablar, 40º año, escrita a los 40 años, por eso se llama 40º año, a los 40 años de Rerum Novarum. Y es la gran encíclica ante los totalitarismos. Desde mi punto de vista, es el principio de subsidiariedad, una aportación importantísima ante esa sociedad entonces europea en la cual las líneas políticas iban con que el Estado tenía que ocupar todas las parcelas, porque además el Estado iba a resolver los problemas de los ciudadanos totalmente, todo lo iba a hacer, tanto en la visión comunista como en la visión totalitaria fascista. El Estado ocupaba todas las parcelas, y una crítica ahí muy importante, Pío XI. Juan XXIII, una encíclica desde mi punto de vista fundamental, Pacem in Terris, la dignidad del ser humano y sus derechos, en un momento de la fuerte división del mundo en dos grandes bloques, con la amenaza de un nuevo conflicto mundial que generaría unos problemas, toda la división de los dos grandes bloques, la Unión Soviética, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues un llamamiento importantísimo de Juan XXIII para la paz y las condiciones de la paz. Escribió más encíclicas sociales Juan XXIII, Materia Magistra, pero yo os pongo ahí los hitos fundamentales. Pablo VI, que escribe Octogésima Venia, que lo he citado antes, pero para mí, la aportación fundamental de Pablo VI. Pablo VI, ya lo había apuntado Juan XXIII, es el que abre, como podríamos decir, el objetivo de la doctrina social y incorpora la visión planetaria de los problemas. Ya es imposible una reflexión social que quede circunscrita a los ámbitos europeos o los ámbitos occidentales. El mundo ya es uno solo y los problemas son ya de la humanidad en su conjunto. Y entonces escribe esta encíclica ante las enormes desigualdades que la humanidad tenía y desgraciadamente sigue teniendo, si no se han agudizado algunas de ellas. Pues yo creo que este documento es importantísimo. Este documento uno lo lee hoy en día, es un documento breve, además yo animo siempre a que la gente lo lea, porque Pablo VI escribe como muy, no grandes, cosas muy concretas, no divaga mucho, muy concreta, un documento que tiene, me parece, 40 números, se lee rápido. Y uno lo lee y sigue teniendo una plena actualidad. La reflexión que hace Pablo VI sobre las desigualdades y cuáles son los problemas que están a la base de las desigualdades mundiales, sigue teniendo una actualidad enorme. Es un documento, en este caso, muy profético, este de Populorum Progressio. Yo creo que todos tienen su importancia, o estos hitos que yo he puesto aquí, pero este Populorum Progressio, de tal forma que ya es imposible hacer una reflexión social si no incorpora los problemas generales y globales. Y eso hoy lo experimentamos, que es que lo que pase en China nos afecta, y lo que pasa aquí, lo de Italia, y es todo un mundo de relaciones donde todos estamos interconectados unos con otros, y los problemas míos son los problemas de los demás, y los problemas de los demás afectan mucho a mis problemas. Y eso tenemos... ¿Qué os voy a decir? Si esto es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Bueno, pues el que incorpora por primera vez en la reflexión social de la Iglesia esta visión universal, planetaria, eso que llamamos hoy la visión global de los problemas, es Pablo VI. Juan Pablo II, os he puesto ahí, el hombre es el camino de la Iglesia a la solidaridad, es decir, la visión, la aportación que Juan Pablo II hace
en todas sus encíclicas sociales sobre que lo que está en juego en realidad es el ser humano. Quizás porque, claro, su propia historia personal, tan tumultuosa, los momentos históricos que le tocó vivir a lo largo de su vida, en su patria, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, claro, cuando uno profundiza en los problemas es que se da cuenta que esa es una verdad, lo que está en juego es el ser humano, lo que está en juego es el hombre, el destino del hombre. Es lo que nos estamos jugando en estos problemas, aparentemente como muy de andar por casa, pero ahí está jugando el ser humano. Es decir, como salgamos de esta crisis, condicionará el futuro de la humanidad en los próximos años. Y podemos salir o mejor o peor. Y conviene que salgamos a mejor todos, no algunos. Sí, bueno, pues estas son las cosas que hoy tenemos en juego. Luego, ¿qué es lo que está en juego? Pues el destino de la humanidad, el ser humano, la visión del ser humano, la dignidad del ser humano, esa radicalidad que Juan Pablo II pone en todos sus documentos, de que el hombre tiene una dignidad sagrada que no le da nadie, que no le da ninguna autoridad ni ningún poder, y que ninguna autoridad ni ningún poder tiene derecho a intervenir en esa dignidad. Que eso es algo que es propio de la antropología cristiana, pero que muchas antropologías comparten hoy en día, ¿no? De que el hombre tiene una dignidad que no se puede tocar. Los derechos humanos, esto hablamos de los derechos humanos, es impensable los derechos humanos si no lo entendiéramos apoyado en una antropología cristiana. Y esto no es superioridad cultural. Pero ese concepto de los derechos del ser humano inviolables, eso ha surgido en el seno de una reflexión y de una cultura de raíz cristiana. No ha surgido en otras culturas. Y eso que hoy es patrimonio de la humanidad, lo que está en el origen es una concreta visión del hombre, de que el hombre se entiende como un ser dotado de una dignidad, desde nuestro punto de vista, que le ha dado el Creador, Dios, y que nadie tiene derecho a tocar. Y de ahí surgen los derechos inalienables del ser humano. Bueno, pues es una aportación importantísima cristiana a la antropología, a la visión del hombre. Yo creo que aquí los cristianos nos jugamos mucho, porque se lo juega la humanidad. El termómetro de salud, creo yo, el termómetro de salud de una cultura y de una civilización es su visión del ser humano. Eso es lo que da el termómetro de una cultura y de una civilización. Juan Pablo II, ahí. Y Benedicto XVI, que ha escrito una encíclica social, Caritas in Veritate, pero hace muchas enseñanzas sociales. Y Benedicto XVI, para mí, en Caritas in Veritate lo que hace es como sintetizar, hace toda una síntesis de lo que ha sido la enseñanza social de la Iglesia. Y llama, es muy interesante, por eso he puesto ahí una nueva síntesis humanista. Eso es una expresión de Caritas in Veritate. Benedicto XVI dice en esa encíclica, en la línea de lo que yo vengo apuntando, la contribución de la Iglesia ha sido fundamental a la hora de entender el ser humano, y hoy en día los cristianos estamos llamados nuevamente a hacer una nueva síntesis humanista. No podemos mirar para otro lado. Está en juego mucho, y ahí hay una llamada a la Iglesia y a la comunidad cristiana a eso que él dice, hay que hacer una nueva síntesis humanista, en diálogo con otras filosofías y con otras visiones del hombre. Pero esto hay que hacerlo, porque esto es lo que se está jugando ahora.